Del Santo Evangelio según San Lucas. Aquel día, Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban allí, diciéndoles: Está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo, intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Hola, buenos días. El Evangelio de hoy nos habla nuevamente de el capítulo en donde Jesús se pone molesto con unos mercaderes que están dentro del templo. Este Evangelio pues ya lo narra es otro evangelista, que es San Lucas. Y San Lucas detalla que Jesús se molesta y les dice a estos mercaderes que el templo no es un sitio o una cueva de ladrones. Entonces él los expulsa. También este evangelio tiene un tema de profecía, porque evidencia que Jesús entra a purificar el templo, y eso está narrado en el Antiguo Testamento, y es una antesala también de su Calvario. Entonces aquí se cumple esa profecía de que Él entra a purificar el templo. En los días pasados, no muy recientes, se habló también de este mismo capítulo y se especificó que el templo no era solamente ese lugar físico al cual nosotros vamos. También el templo era el mismo Cristo, porque pues Cristo era un ser humano en donde internamente estaba Dios, ¿no? Era Dios. Y también que nosotros, siendo templos del Espíritu Santo, pues somos también un sitio donde Dios está con nosotros. Entonces, ¿a qué nos trae esto? A que el templo es un sitio de encuentro con Dios. Entonces, hoy, en vez de hablar más sobre lo mismo que se habló la vez pasada, pues nos invita el Evangelio a cuestionarnos qué es un templo para nosotros. Entonces, templos hay muchos en este mundo. Están desde el templo más sencillo, que puede ser una carpa que levantó un sacerdote porque le regalaron un terreno y ahí tiene que construir una capilla, y la hace con el gran esfuerzo de las empanadas, los bingos, las kermés, y con los fieles van sacando adelante esa iglesia. Pero también hay otros templos como los de esa gran iglesia que hay en Barcelona de el arquitecto Antonio Gaudí, que él no la alcanzó a terminar de ver, pero que la planeó de una forma en que a través de limosna se iba construyendo. O también las iglesias de toda la red de la Iglesia Católica, la Basílica de San Pedro, la de las Lajas. Bueno, hay tantas en el mundo y tan bellas, que manifiestan es básicamente ese amor de todos los fieles que tenemos hacia Dios y a ese lugar de encuentro que buscamos que sea un sitio santo para ese encuentro con Él. Entonces, en ese encuentro con Dios, que involucra un templo, un sitio donde va a estar Dios y donde debe ser puro o purificado y consagrado para que sea para Él, nosotros vamos a hacer algo, ¿no? Entonces, remontémonos el templo que ha sido en la historia para las personas. Entonces, todo, pues los inicios de los templos que nosotros tenemos como base para ver qué eran los templos están en el Éxodo, ¿no? Y se puede ver en la historia de Caín y Abel, donde Abel pues ofrecía a Dios sus mejores cosechas y ganado, y Caín pues no hacía lo mismo, ¿no? Hacía más bien lo que le sobraba o lo que él no trabajaba bien. Entonces esto nos indica que ese encuentro con Dios involucra un lugar de ofrenda, un lugar de agradecimiento porque Dios nos da la vida, o porque Dios nos da muchas cosas de las cuales nosotros podemos subsistir. En otras culturas se da algo parecido, y la antropología nos muestra pues que Dios se ha conceptuado pues como un fenómeno natural, o como algo del cosmos, en donde también se nos da la energía del sol, por ejemplo, la luna, o un fenómeno natural que, de acuerdo a su comportamiento, pues ayuda o no ayuda al florecimiento de cosechas, a la subsistencia humana. Entonces eso involucraba que la gente creía que esos dioses o los premiaban o los castigaban, entonces tenían que hacer sacrificios humanos, sacrificios de animales, etc.
Y en la historia judía, pues como vimos en el caso de Caín y Abel, se da algo parecido. Pero como la humanidad pues va avanzando y va haciéndose más inteligente, y Dios en esa relación humana también se nos va revelando en el Antiguo Testamento a través de las alianzas. Dios se manifiesta a través de los profetas y a través de cosas muy concretas como son el decálogo de los 10 mandamientos. Y eso involucra que los judíos tuvieron que construir un templo y ahí guardar las tablas de la alianza en ese gran templo de Salomón, luego el gran templo de Herodes, etc. Y se le dio un lugar para que ahí estuviera lo sagrado con Dios. Entonces esa antigua alianza estaba basada en todas esas cosas que iba dando Dios y en unas leyes, esas leyes que nos involucran un comportamiento y una forma de proceder ante Dios. Para los judíos, la Pascua era un sitio donde uno iba y le ofrecía a Dios un sacrificio, el cordero. Y bueno, tenía todo ese significado del paso de Egipto hacia la nueva tierra prometida. Y era un tema de agradecimiento también. Y hoy en día también se vive ese momento en la comunidad judía. Pero con la nueva alianza que se da a través del sacrificio de Cristo, ya ese tema de dar y recibir no es solamente un tema de premio y castigo a través de un comportamiento humano. Ya Dios se nos da en cuerpo y vida. Y recordemos que en la antigua alianza es el Padre el que se comunica con el hombre, pero ya en la nueva alianza es Dios mismo que viene a la tierra a darse a Él mismo en misericordia y en gracia, y nos da la promesa de la resurrección, y nos da esa alegría de poder recuperar el paraíso, porque nos perdona los pecados, y porque a través de esa muerte en Cristo nos deja el Espíritu Santo, o sea, Dios mismo que nos permite habitar en ese templo de nuestra alma, o sea, llevar a Dios en nuestra alma. Entonces, ¿a qué viene toda esta historia de los templos y de la historia del templo? Es que, sin duda alguna, el templo es algo que es sagrado y que nosotros, cuando vayamos a ese templo eclesial, tenemos que tratar con todo el respeto, así como Jesús lo hizo cuando entró allá a defender su espacio. Ese era un espacio que él lo reconocía como un sitio de él. Entonces, ¿cómo ir a esa iglesia, a ese templo que tenemos cerca y que vamos nosotros? Primero, entender que allá vamos a la Eucaristía. No vamos simplemente a sentarnos a una banca fría o caliente, a estar ahí pasando el día, la hora o el tiempo que amerite. Vamos a un tema de recibir la gracia de Dios, a un tema de ir en una condición digna, y tenemos que estar externamente e internamente bien con Dios. Externamente, pues tenemos que mostrarnos de una forma correcta, ir bien vestidos, ir con lo que amerita un respeto hacia ese sitio donde está Dios. E internamente, que tal vez sería lo más importante, es ir en estado de gracia, y si no podemos estar en estado de gracia, en un estado en donde respetemos ese momento sublime, ¿no? Porque lo que pasa en ese momento en la iglesia, en ese templo, es ese momento en donde nosotros vamos a ofrecer nuestra vida, nuestras obras. Ahí es donde está la gran diferencia entre la antigua alianza y la nueva alianza. Nosotros vamos a entregar, a ofrecer nuestras obras, esas obras que nosotros, pues ojalá sean en consonancia con la voluntad de Dios, o sea, representada en la misericordia o en las acciones del día a día que muestran nuestro bien actuar. Y a contraprestación, Dios no es que nos vaya a premiar por esto o por aquello, sino que Él, si nosotros disponemos nuestra alma para que Dios entre en nosotros, Él nos va a dar esa gracia santificante que nos permite seguir aprovechando nuestra vida en dar la misericordia hacia los demás. O sea, Dios entra en nuestra alma y enriquece nuestro espíritu y permite que nuestra vida esté en paz, y también podamos ser instrumentos de su misericordia y justicia. Entonces tengamos siempre presente eso, ¿no? El respeto que hay que darle al templo y la purificación con la cual tenemos que tener presente su entrada. ¿Okay? Bueno, un abrazo.